Ya, entonces, nosotros estamos en un curso de álgebra 1, ¿cierto? Entonces, desde el principio, si se acuerdan, lo que primero que vimos fue proposiciones, ¿cierto? ¿Qué es una proposición? Algo que se puede comprobar si es verdadero o falso. Claro, es algo que se puede, bueno, en realidad digámoslo así, es una frase, ¿cierto? O es algo que se puede determinar su valor de verdad, saber si es verdadero o falso lo que se está diciendo. Muy bien. Entonces, nosotros definimos que para una cierta frase, que matemáticamente todas las frases las vamos a llamar P, ¿cierto? Y si hay otra, la llamamos Q, y si hay otra, se va a llamar R, ¿cierto? Esos son como los nombres de nuestras frases que serían proposiciones. Estas proposiciones tienen cierto valor de verdad. Y bueno, pero son exactamente ellas y nada más que ellas. Entonces después hablamos un poco de que en realidad uno puede como debilitar la definición de proposición un poquito para poder identificar mayores valores que se cumplan o que no se cumplan, ¿cierto? El valor de verdad que yo quiero. Que estoy hablando después de las proposiciones, que podemos definir cuáles son. Nosotros hablamos de funciones proposicionales. Es decir, esto no es una proposición porque va a depender del valor de verdad de X. Entonces, para que esto sea una proposición, ¿cierto? Necesito un cuantificador. Entonces puedo decir, por ejemplo, para todos los X que pertenecen a un cierto conjunto A, cumple P de X. Ya colocando este cuantificador, esto nuevamente es una proposición. ¿Cuál es la diferencia de la proposición anterior? Es que cada una de ellas son proposiciones, ¿cierto? Proposición, 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 pero son fijas. Digamos, por ejemplo, P sea 2 es primo. ¿Ya? P que sea 2 es primo. Es una proposición, ¿cierto? Y puedo decir si es verdadera o falsa, pero es fija, solo para 2. Entonces ahora yo puedo como que, por un lado debilito, pero aumento los valores de X, ¿cierto? Debilito la oración, pero voy a aumentar los valores de X porque yo no voy a decir solamente 2, sino voy a decir que X es primo. X es primo. Entonces, no sé si X, o sea, no sé si P de X es verdadero o falso, que va a depender de X, ¿cierto? Pero ya le puedo dar más opciones. Y entonces, este conjunto A va a ser importantísimo. Entonces, si yo coloco A igual a 3, 5, 7, 11, 13 y 17, ¿cierto? Por ejemplo, entonces, así yo puedo decir que para todos los X que pertenecen a cumple P de X, es decir, X es primo. Y eso es verdadero, ¿cierto? Porque todos los valores de A, que son 3, 5, 7, 11, 3 y 17, son primos. Entonces estoy dando un valor de verdad para más valores que solamente el primero, que era la proposición. Entonces, por un lado, disminuyo en sí lo que es una proposición, pero por otro lado aumento la cantidad de elementos que hacen que esta frase sea una proposición. Y eso hablamos de que era una proposición con cuantificadores. Hablamos del para todo y el existe, ¿cierto? Porque puedo tomar otro conjunto y tomo, por ejemplo, el conjunto 2, 3, 4, 5, 6 hasta el 17. 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 17. Entonces yo voy a decir que existen X que pertenecen a ese conjunto, tal que son primos. Y también va a ser verdadero, ¿cierto? Entonces, bueno, la idea ahora cuando uno tiene cuantificadores, como que ya se me pierde un poquito en el sentido de ver si es verdadero y falso. La idea es que todo lo que yo esté hablando desde ahora en adelante, matemáticamente, ¿cierto? Sea siempre verdadero, ¿ya? Y vamos a tratar
ahora de demostrar ciertas proposiciones que, bueno, tienen que ser verdaderas. Ahora la pregunta es, ¿cómo demuestro estas proposiciones si la diferencia que en demostrar esta proposición es que tengo un valor fijo? Entonces los veo y digo sí o no. En este caso, demostrar que es primo, bueno, la tarea es tomar el valor en A, el 3, tomar el 5, el 7, el 11, el 13 y el 17 y ver si vale, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si ahora tengo, por ejemplo, para todo X que pertenece a los naturales? Se cumple cierta proposición. No vamos a poner que es primo porque si no, no sería verdadero. Vamos a tomar otra proposición. Pero ahora mi conjunto que estamos analizando son todos los naturales. Ya no podríamos hacer lo mismo que lo que estamos haciendo acá, que es un conjunto finito, ¿cierto? Entonces, ¿cómo demuestro que esto es verdadero? Donde P es otra proposición. Bueno, vamos a poner Q por si acaso. Q de X. Otra proposición. Entonces, esa es nuestra pregunta ahora. Yo sé que es verdadera, pero ¿cómo lo demuestro? ¿Por inducción? ¿Cómo demuestro? Sí, exacto. Esta proposición. Y entonces por eso aparece la inducción, que me da una respuesta, ¿cierto? A esta pregunta. ¿Cómo poder demostrar, ¿cierto?, que esta proposición es válida? Pueden ser los naturales en realidad, o puede ser un conjunto. Puede ser los naturales o puede ser un conjunto que está contenido en los naturales. Entonces la inducción, el método de inducción es un teorema, es algo que ya está demostrado, que obviamente en el curso no vamos a demostrarlo, solamente lo vamos a usar. Y eso vamos a llamar el primer principio de inducción. La inducción. El primer principio de inducción dice lo siguiente. Entonces, para el primer principio de inducción necesito elementos, ¿cierto? El elemento que voy a querer demostrar, ¿cierto?, es la proposición con cuantificadores. Es decir, yo voy a querer demostrar, consideremos un A, sea A subconjunto de los naturales. Y vamos a pensar de qué hace un subconjunto de los naturales de esta forma. Voy a tomar los naturales. 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Y A va a ser un cierto conjunto que va a partir, por ejemplo, de aquí para allá. Entonces, en vez de 4, vamos a poner que esto es X0. Entonces, este X0 más 1. ¿Ya? Esa es la propiedad de A. No es cualquier subconjunto de los naturales, porque puede ser 1, 2, 3. No, yo quiero que el subconjunto de los naturales tenga un elemento, un primer elemento, y después se vaya a infinito. O sea, lo que estoy diciendo es que puedo tomar todos los naturales o partir después, ¿ya? Pero quiero que se cumpla para muchos, 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 para infinitos elementos. Entonces, lo que yo voy a querer demostrar es lo siguiente. Para todo X que pertenece a A, se cumple mi proposición, que no sé cuál es, pero el P de X. ¿Ya? Entonces, el problema de la proposición y cómo demuestro que vale la proposición es simplemente como acá. Tomo el valor y lo reemplazo. Tomo por ejemplo, este valor y lo reemplazo en la proposición, en la función proposicional. 11 le pongo aquí, 11 es primo y veo si es verdadero o falso. ¿Ya?
Y eso es lo que vamos a hacer siempre. Así que esta parte de aquí no va a cambiar. Es decir, necesito tomar los elementos del conjunto, evaluarlo aquí y ver si esta proposición es verdadera o falsa. El problema es que como son una cantidad infinita de elementos, no podemos tomarlo cada uno. Y por eso hacemos el principio de inducción. El principio de inducción me va a decir lo siguiente. Entonces, el primer paso es que necesito probar que P del primer elemento de A, X sub 0 le pusimos el primer elemento, es verdadero. Ah, no es entonces, es sí. Aquí vamos a poner sí. Si cumple esto, y 2, vamos a suponer, supongamos, que P de un cierto n es verdadero. Entonces, debemos mostrar que P del siguiente es verdadero. Si probamos estas dos cosas para hacer nuestras hipótesis de principio de inducción, entonces eso quiere decir de que para todo X que pertenece a, se cumple P de X. Es medio mágico en un principio, pero fíjense de que no es tan mágico, es lo que se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque aquí estoy tomando el primer elemento. Estoy tomando el primer elemento y ver si es verdadero o falso. La idea es que sea verdadero para continuar. Entonces demuestro que sea verdadero. Luego voy a fijar, se fija en un cierto valor, n, que puede ser este, sin ningún problema, por ejemplo, y yo voy a demostrar que vale para el siguiente. ¿Y cuál es la definición de los números naturales? Así como lo más, ¿cuál es la esencia de los números naturales? Los números naturales son números enteros, positivos, ¿cierto? Que debo considerar algún elemento, ¿cierto? Un entero positivo. Y la esencia de los números naturales es que también está el sucesor. Es decir, si tengo un elemento, tengo el que sigue. Es decir, puedo sumarle 1 y tiene que estar, ¿cierto?, en el conjunto. No puedo hablar de antecesor porque, por ejemplo, si me paro en el 1, el 0 no está. Entonces siempre puedo hablar de que sigue, no el que va atrás. Pero no importa, entonces parto de 1. Los números naturales, entonces parto de 1 y entonces tiene que estar el 2. Y si está el 2, entonces tiene que estar el 3. Y si está el 3, tiene que estar el 4. Y así puedo ir caminando por toda la recta de los números naturales. Entonces, esa es la esencia de ser número natural y eso es lo que hace esta demostración. Tomar 1, ¿cierto? Y ver que también vale el que sigue. Entonces, como tengo esta como recursividad, tomar 1 y mostrar el siguiente que vale, entonces el principio de inducción dice que, por lo tanto, todos los elementos del conjunto también va a ser verdadero. Es verdad. Todos los elementos del conjunto también va a ser verdadero. Bueno, sin problema puedo tomar A igual a los naturales, ¿ya? Pero le pongo A y no naturales porque hay algunos casos que no parten de 1 los que satisfacen, sino que parten de 3 en adelante, por ejemplo. Entonces, hay que tomar esos elementos de 3 en adelante. Lo importante es que de un cierto valor a todos los que siguen va a valer la proposición. Ese es el principio de inducción. Podemos ver aquí un ejercicio de la guía. Bueno, podemos ver aquí el 1. Está dividido en 2 ejercicios.
Dice, prevé que 6n más 4 es divisible por 5 para todos los números naturales. Bueno, esta es un ejercicio que así aparece, ¿cierto? Pero como yo les decía, que en realidad tengo que demostrar esto, ¿cierto? ¿Cómo podemos traducir esa frase, ¿cierto? En nuestra proposición con cuantificadores. Bueno, dice, fíjense que dice para todo, entonces vamos a poner para todo n que pertenece a los naturales, tal que, y decir que 6n más 4 es divisible por 5, quiere decir de que el 5 divide a esto, ¿cierto? Pero si 5 divide a 6n más 4, estoy diciendo que 6 a la n más 4 es un múltiplo de 5. Entonces voy a decir que es 5 por algo. Vamos a poner por d, donde d es cualquier elemento entero. Entonces fíjense que esta frase, ¿cierto? Que tiene bastantes palabras, uno la puede escribir en una proposición con cuantificadores de esta forma, donde es más claro saber exactamente lo que quiero demostrar, ¿cierto? Este D es cualquiera. La inducción se va a hacer con respecto a n, porque dice para todo n. Entonces, con respecto a este n, es lo que voy a hacer la inducción. Nos hagamos esa, bueno, después vamos a ver el 2. Ah, ¿y dónde está el 1? Acá está. Ya, entonces, teníamos que, como es para todo n, quiere decir que esto es para todo n en los naturales. 6 elevado a la n más 4 es igual a 5 por un cierto d. Eso es lo que tenemos que demostrar. Entonces, por el primer principio de inducción, ¿qué es lo que tenemos que demostrar? Bueno, esto es mi proposición que va a depender de n, de n, ¿cierto? Y entonces tengo que demostrar en primer lugar que en vez de n, lo debo evaluar en el primer elemento del conjunto, que en este conjunto son los naturales. Y el primer elemento es 1. Y voy a ver si en 1 satisface la proposición, si es verdadera. Bueno, entonces esto es 6 elevado a 1 más 4. Que esto es 6 más 4, que son 10. Y 10 es 5 por 2. Entonces, hasta encontrar el D. ¿Ya? La idea siempre es encontrar el D porque no es para todos, sino que aquí decir que D pertenece a los naturales es decir que existe un elemento tal que cumple esa condición. ¿Ya? Entonces, tengo que P de 1 es un múltiplo de 5, eso es lo que dice la proposición. 6 elevado a 1 más 4 es un múltiplo de 5, así que esto es verdadero. Así demostramos la primera parte de la inducción. La segunda parte va a ser, como dice el teorema, tenemos que suponer que sea válido para n. Supongamos que P de n es verdadero, es decir, 6 elevado a n más 4 es igual a 5 por d, es verdadero. Y debemos mostrar que el que sigue también es verdadero. Entonces 6n más 1 más 4 es igual a 5d. ¿Ya? Pero obviamente, si este es múltiplo de 5, no va a ser y este múltiplo de 5 no van a ser el mismo d, ¿cierto? No tiene por qué serlo. Y vamos a poner aquí de 1 y vamos a poner de 2. Son distintos, ¿cierto? Lo que me importa a mí en esta demostración es que sea múltiplo de 5. O sea, quiero que sea 5 por algo. Y el que sigue va a ser 5 por algo también. Bueno, eso es lo que quiero demostrar. Muy bien. Entonces, lo que estamos diciendo aquí, bueno, y tenemos que mostrar esto. Entonces, vamos a poner demostración de la parte 2. Aquí es demostración
del ejercicio en total, ¿ya? Pero de esta parte. Y entonces, ¿qué vamos a demostrar? Quiero demostrar esto. Entonces lo que voy a hacer es tomar la parte izquierda, hacer ciertas operaciones y llegar a la parte derecha con igualdades. Ahí yo voy a demostrar eso. ¿Cómo? Usando nuestra hipótesis. Esta de aquí, cuando decimos y supongamos, se llama hipótesis de inducción. Hipótesis de inducción. Y lo que queremos demostrar se llama tesis. Entonces, quiero demostrar la tesis usando la hipótesis. Muy bien. Entonces, partamos. 6n más 1 más 4. Dijimos que vamos a partir de un lado y vamos a querer llegar al otro. Entonces, 6n más 1 más 4. Esto es 6 elevado a la n por 6 más 4. ¿Cierto? Pero 6 es 5 más 1. Y entonces esto es 6 elevado a la n por 5 más 6 elevado a la n más 4. ¿Cierto? Y aquí, fíjense que este lado tengo mi hipótesis de inducción, que 6 elevado a la n más 4 es 5 por D1. Eso es por la hipótesis de inducción. Entonces, esto es igual, bueno, aquí voy a poner el 5 adelante, 5 por 6 elevado a la n, más 5 por D1, por la hipótesis. Tengo los dos que son múltiplos de 5, ¿cierto? Así que voy a factorizar por 5, 6 elevado a la n más D1. Y entonces lo que debemos demostrar, ¿cierto? Que 6n más 1 más 4 es 5 por algo. Fíjense que 6n más 1 más 4 es 5 por alguna cosa que me dio. Esta cosa que me dio, entonces la vamos a llamar D2. Lo importante aquí de la demostración es que esto sea múltiplo de 5, sin importar lo que es el D2, sino que lo importante es que todo se pueda factorizar por 5. Y aquí lo hice, factoricé todo por 5. Entonces, ¿esto vale que es un múltiplo de 5 o que es divisible por 5? Ya, entonces tengo que luego 6n más 1 más 4 es igual a 5 por D2, que era lo que yo quiero demostrar. Y por lo tanto, o luego, como lo demostramos para el que sigue, tenemos que para todo n natural, ¿cierto? 6n más 4 es igual a 5 por d, donde d es cualquier número natural. Entonces, por el principio de inducción, mostramos luego por el primer principio de inducción, tenemos que vale para todos los elementos de los números naturales. Ya, entonces siempre en los ejercicios que van a encontrar, que no solamente son de divisibilidad, pueden ser desigualdades, pueden ser cualquier proposición que deban demostrar para todos los elementos naturales, ¿cierto? O para un conjunto que está contenido en los naturales, se puede hacer por inducción. La inducción, nuevamente las vamos a repetir, debo mostrar en primer paso, el paso 1 es que vale para el primer elemento del conjunto, después supongo que vale para n y demuestro que vale para el siguiente. Si demuestro estos dos pasos, ¿cierto? Entonces en realidad estoy demostrando por el principio de inducción que en realidad vale para todos los elementos del conjunto. Eso es lo que dice la inducción. Entonces eso es lo que hicimos en el ejercicio. Vi que valía para 1,
supuse que vale para un cierto n y demostré que vale para n más 1. ¿Ya? Entonces, ¿cómo demuestre que vale para n más 1? Bueno, aquí hay una igualdad, así que tomo un lado y quiero llegar al otro con algunas operaciones. Y entre medio debo usar, siempre debo usar nuestra hipótesis de inducción. Ya, si no usan la hipótesis, quiere decir que el ejercicio no está bien hecho. Entonces uso la hipótesis de inducción y puedo llegar entonces lo que yo quiero demostrar. No sé, ¿dudas, consultas? Se entendió bien. ¿Sí? Ya, súper. Ya, entonces el que sigue, que está aquí al contrario, está al otro lado, dice, sea AN una sucesión real definida de esta forma. De esta forma, pruebe que AN es menor que 7/4 elevado a la n para todo n número natural. Ya, entonces, ¿cuál es? ¿Qué es lo que tengo que demostrar? Que a n sea menor a 7/4 elevado a n. Claro, exactamente. Exactamente. Entonces tenemos que demostrar que para todo, si uno lo quiere escribir nuevamente como nuestra proposición con cuantificadores, sería para todo n natural, ¿cierto? Se cumple que a n es menor que 7/4 elevado a la n. Donde la n está definido acá arriba. Ya, esa es la proposición que quiero demostrar. Y como es para una cantidad infinita de elementos, se va a demostrar por inducción. Aquí el pequeño problema que tengo, que es bastante distinto al anterior, es que el AN está definido recursivamente. AN es igual a n menos 1 más a n menos 2. O sea, en la suma de los dos anteriores. Así que ahí tengo que ver cómo hacerlo para la demostración. ¿Ya? Un ejercicio interesante en ver cuando tenemos definido por recurrencia es ver cómo son los elementos. Los vamos a ver aquí en la ladito. Por ejemplo, ¿cuánto vale A1? A1 es n igual a 1, entonces vale 1. En la 2, el n vale 2, y entonces vale 1. En la 3, está acá arriba, ¿cierto? Así que vale estos dos, es decir, A2 más A1. 1 más 1 son 2. A3, A4 es A3 más A2. A3 es 2, en la 2 es 1, y entonces 2 más 1 son 3. Y el A5 va a ser A4 más A3, ¿cierto? Y el A4 es 3, y el A3 es 2, y entonces me queda 3 más 2 son 5. Y el A6 es A5 más A4, y entonces esto es 5 más 3, que es igual a 8. Y en la 7, ya vamos a hacer el último, en la 7 es A6 más A5, y esto es entonces 8 más 5, es decir, esto es 3. Entonces la sucesión es 1, 1, 2, 3, 5, 8, 3. Y ahí, bueno, y ahí va siguiendo. Y bueno, verificar que vale esto. Bueno, es verificar entonces que 1, por ejemplo, 1 sea menor que 7/4.
Y eso sí, ¿cierto? Porque 7 cuartos es mayor que 1. En la 2 sería 1 menor que 7 cuartos al cuadrado. Y esto es 49 partido por 16. Bueno, esto es mucho mayor que 1, así que también vale. Si vale n vale 3, quiere decir que 2 es menor que 7 cuartos tercio, ¿cierto? Y ya no sé cuánto es 7 cuartos tercio, pero esto es obvio que sí vale, porque esto es 2 y esto es mucho mayor que 2. Ya, entonces si me fijo, por ejemplo aquí, no lo voy a anotar, pero, o sea, voy a anotarlo así, 13 es menor que 7 cuartos elevado a 7. Y con seguridad esto sí se va a cumplir, porque 7 elevado a 7 y 4 elevado a 7, yo creo que la división de eso es mucho mayor que 3. Entonces, sí, se puede verificar cada una que vale, pero esto no es una demostración. Ya, solamente me sirve para entender más o menos cómo es la sucesión. Pero no es una demostración, porque en realidad tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tengo 7 elementos de la sucesión y la sucesión tiene infinitos elementos. Ya, entonces no es parte de una demostración. Me puede servir, ¿cierto?, para entender lo que está pasando y si en realidad se cumplen para algunos valores. Ya, bueno. Dicho esto, uno puede volver aquí al ejercicio y ver entonces si vale la proposición usando la demostración por inducción. Entonces vamos a ver, demostración. La demostración por inducción se hace en 2 pasos, ¿cierto? El primer paso es que tengo que demostrar que vale la proposición. Bueno, la proposición de n, ¿cierto? Va a ser la función proposicional que quiero demostrar es a sub n es menor que 7 cuartos elevado a n. Y quiero ver para cuántos valores de esto vale, si es para todos los valores naturales. Entonces, evaluarlo en 1 es tomar A1 y compararlo con 7 cuartos elevado a 1. Pero esto es exactamente, bueno, como hicimos aquí algunos valores, yo sé cuánto vale A1 vale 1, y este lado es 7 cuartos. Así que sí lo vale, y entonces es verdadero para el valor de 1. El segundo caso, ahora lo vamos a escribir un poco más óptimo. La hipótesis de inducción me dice que vale para n, ¿cierto? Es decir, a sub n es menor que 7 cuartos elevado a la n. Y la tesis, entonces, tengo que demostrar que vale para el que sigue. Es decir, a sub n más 1 es menor que 7 cuartos n más 1. Esta es mi hipótesis de inducción y esa es mi tesis. Entonces ahora quiero demostrar esto, demostración. Entonces, tengo que mostrar la tesis, es decir, voy a tomar a sub n más 1 y voy a hacer algunas operaciones y llegar a este otro lado. Esa es la idea. Bueno, por definición, a sub n más 1 es a sub n más a sub n menos 1, ¿cierto? Es el anterior más el anterior del anterior. El anterior más el anterior del anterior. Eso. Pero de aquí puedo usar la hipótesis de inducción. El a sub n. Esto yo sé que es menor que 7 cuartos elevado a la n más a sub n menos 1. Ahora, ¿cómo yo puedo afirmar, para continuar,
que a sub n menos 1 sea menor que 7/4 elevado a n menos 1. Con nuestro principio de inducción no se puede. No se puede. Aunque lo quieran hacer, no se puede. ¿Por qué? Vamos a ver el principio de inducción. Dice que vale para 1, que eso ya lo hicimos. Dice, supongamos que vale para n, donde n es cualquiera, pero es fijo. Fijo. Es decir, para ese valor. Y entonces tengo que mostrar que vale para el que sigue de ese valor. Así que ese n es fijo. Entonces no puedo reemplazar ese n por n menos 1, porque el que yo estoy suponiendo que es válido es n. Entonces mi hipótesis aquí es que vale para n y no para n menos 1. Así que yo sé que vale esto, pero yo no sé que esto sea menor que 7/4 elevado a n menos 1. Porque si yo digo que esto también vale, entonces en realidad estoy diciendo que vale para él y vale para el que sigue. Y si yo ya sé que vale para el que sigue, no tengo para qué demostrar nada. Porque ya sé que vale, ¿cierto? Es como medio. Entonces no se puede hacer por el primer principio de inducción. No se puede hacer. Nunca, nunca, nunca cuando tenemos recursivo. Entonces, ¿qué hacemos, cierto? Bueno, por suerte, los matemáticos, cuando llegaron a esa disyuntiva, estudiaron y analizaron otro principio de inducción, y por eso se llama ese primero, y entonces ahora se define el segundo principio de inducción. Que dice lo siguiente. Sea X que pertenece a A, ¿cierto? Donde A es un subconjunto, no sea X que pertenece a A. Sea A subconjunto de los naturales, de la misma forma anterior, ¿ya? Donde A va a ser igual a un X0 hasta más infinito, ¿cierto? Y eso lo tengo que intersectar con los naturales, ¿ya? Es decir, bueno, X0 es positivo. Entonces, es decir, tengo X0 aquí y de aquí tengo todos los otros elementos de A, ¿ya? Y por acá tenemos el 1, que va a ser los naturales. Y así es mi conjunto A. Igual al anterior. ¿Dónde estaba? Acá. Exactamente igual al anterior. Entonces, si se cumple que la función, lo que queremos demostrar, que para todo X que pertenece a, se cumple la proposición P de X, ¿cierto? Entonces, voy a demostrar que vale para el primer elemento de A. Segundo, supongamos que vale para, y aquí es la gran diferencia, porque voy a suponer que vale para X sub 0, P de X sub 0 más 1, P de X sub 0 más 2, y así sucesivamente hasta un cierto n. O sea, no solamente fijo el valor de n, sino también fijo que son verdaderos todos los anteriores a él, ¿ya? Y entonces debemos mostrar que el siguiente también vale. Es verdadero. Entonces, tenemos demostrado que para todo X que pertenece a, se cumple P de X. Es verdadero. ¿Ya? ¿Se notan la gran diferencia entre uno y otro? Ah, bueno, acá está, ¿cierto? Esa es la gran diferencia. Aquí es para un
P en n fijo, ¿cierto? Para un cierto valor, un valor fijo, tengo que mostrar que sigue. Y el segundo principio me dice para todo, para un n fijo y para todos los que vienen atrás. Todos los anteriores también son verdaderos. Entonces puedo mostrar que el que sigue también lo es. ¿Ya? Entonces, usando este segundo principio, fíjense que ahora sí puedo usar. Entonces vamos a poner por el segundo principio de inducción. Tenemos, y entonces nuestra hipótesis no es esta, sino que P de 1, es decir, A1 es menor que 7 cuartos, P de 1, que de P de 2 vale, ¿cierto? Es decir, A2 es menor que 7 cuartos al cuadrado, y así sucesivamente hasta P de n menos 1, que es A sub n menos 1 es menor que 7 cuartos elevado a n menos 1, y P de n, ¿cierto? Que es A sub n es menor que 7 cuartos elevado a n. Todo eso son verdaderos. Ese es el cambio. Entonces, como tengo esta hipótesis, entonces aquí yo puedo decir ahora, sin ningún problema, ¿cierto? De que esto de aquí es menor que 7 cuartos elevado a n menos 1. Ya, entonces si vale eso, quiere decir de que a sub n más 1 es menor que 7 cuartos elevado a la n más 7 cuartos elevado a n menos 1. Ya, esto lo puedo factorizar por 7 cuartos elevado a la n. Entonces esto va a ser 1 más 7 cuartos elevado a menos 1, ¿cierto? Este por este me da ese y este por este me da este. Este de aquí es 7 cuartos elevado a la n, es 1, y 7 cuartos elevado a menos 1 es 4 séptimos. Entonces, esto es igual, vamos a poner aquí las maneras, es igual a 7 cuartos a la n por 7 más 4 son 11 séptimos. Bueno, yo puedo decir que 11 séptimos es menor que 7 cuartos. ¿Eso es verdad? Bueno, es fácil de ver. Debo multiplicar cruzado, me queda 44, y 7 por 7 son 49. Así que sí es verdad. Este es menor que ese. Entonces, esto es menor que 7 cuartos elevado a la n por 7 cuartos. Porque este es menor que ese. Aquí lo demostré. Y entonces, esto es 7 cuartos elevado a n más 1. Entonces, fíjense que lo que yo quería demostrar que a n más 1 sea menor que 7 cuartos elevado a n más 1. Y ahí llegué. Así que luego a n más 1 es menor que 7 cuartos elevado a n más 1. Entonces ya demostré eso. Luego tenemos para el segundo principio de inducción, tenemos que para todo azul. Luego, para todo n que pertenece a los naturales, a sub n es menor que 7 cuartos elevado a n.
Ya se dieron cuenta la diferencia extrema entre un principio y el otro. Aquí, como les decía yo, si hubiéramos usado el primer principio de inducción, el primer principio no me garantiza que a su n-1 sea menor que 7/4 elevado a n-1. Me dice solamente que vale para el n que yo digo. Estoy suponiendo que ese vale. ¿Ya? Entonces no me garantiza nada. Pero el segundo principio me dice que por hipótesis de inducción me garantiza que desde el 1 hasta el n vale. Desde el 1 hasta el n. Entonces en particular para n-1 también. Y por eso podemos usar el segundo principio y no el primero. Y entonces tomo el segundo principio, lo coloco acá, ¿cierto? Y entonces puedo seguir con la demostración. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Cómo uno sabe cuál principio usar? La gran mayoría de las veces, cuando tenemos sucesiones escritas con recurrencia, es decir, tengo el anterior y otro más que está anterior al anterior, por ejemplo, o otro que sea menor que él, ahí voy a necesitar el segundo principio, porque van a estar esas dos hipótesis. En cambio, en el caso anterior, ya se me perdió dónde estaba. Acá, en el caso anterior, fíjense que solamente está fijado para un cierto n. Entonces, por eso necesito usar solo el principio de inducción, porque la definición de la sucesión depende del valor en la posición n solamente, no en las anteriores. Entonces, es una buena forma. Cuando una sucesión está definida recursivamente, se va a tener que usar el segundo principio de inducción. ¿Otra O en duda? el caso de que use la primera y me pillo un A-1, es porque tengo que usar la otra. Eso, también. O sea, siempre a usar el primero y cuando llega ahí algo que no tiene cómo volver a pasar, como lo hicimos acá, entonces dijimos, ya, entonces hagamos el segundo. Sí. Profe, ¿podría ir a la demostración del segundo principio por un momento? Que no note el último término. ¿Sí? Sí, el que hice el entonces. Ya, gracias. Ya. ¿Otra duda, consulta? Ya, dejamos hasta aquí entonces. Que estén bien. Chau. Chao, profe. Yo, profe, gracias por la clase. Gracias. Ayuda. Gracias. Ahí nos vemos. Chao, Chao. profesora, muchas gracias. Nos vemos en Chau. 2 meses. Adiós. Adiós. Hasta nuevo aviso. Hasta la Ya, próxima. eso, hasta la Hasta la próxima. próxima. Chao.